a cuantificar los ahorros si de ese 10 a 30% deja de perderse en corrupción, en ineficiencia y malos manejos. Eso representaría alrededor de unos 5 billones de dólares. Prácticamente que hasta el 2025 estaríamos pues ahorrando o reinvirtiéndolo o efectivamente garantizando la eficiencia y la eficacia de la inversión. Ahora, ¿cómo se logra eso? Bueno, han surgido recientemente varias iniciativas que trabajan con un enfoque multisectorial o multiactor. Y se hace de esta forma para promover el diálogo y la confianza entre los distintos sectores interesados, ¿verdad?, en un tema específico o en temas más globales. Y lo que se busca básicamente con estas iniciativas multisectoriales es informar a la ciudadanía, dar acceso a la información que ya fue destacada por quienes me predecesieron en el uso de la palabra. Es importante este tema de la transparencia que empieza garantizando el acceso a la información y luego también el tema de la rendición de cuentas con gobiernos receptivos a darnos cuenta de por qué se tomaron ciertas decisiones, por qué sí, por qué no, por qué se modificó, por ejemplo, el contrato de una obra, está justificado, sí o no. Entonces la idea es que uno de estos sectores que participe activamente en estas iniciativas sea justamente el gobierno. ¿Y todo esto para qué? Bueno, en este caso particular de la infraestructura, hablamos de mejorar el valor del dinero que se invierte y sobre todo la calidad, considerando que los objetivos de esa infraestructura, ¿para qué va destinada? ¿Para qué construimos una carretera? ¿Para qué construimos una escuela o un centro de salud? Entonces, la idea de estas iniciativas multisector es que contribuyan a ese fin último de mejorar la calidad de la infraestructura. Cuando hablamos de estas iniciativas multiactor, no tenemos solo una, tenemos varias. En este gráfico, que quizás no se lee muy bien, les explico, la zona gris es la iniciativa global más grande multisector, que es la iniciativa de gobierno abierto. La iniciativa un poquito más de gris oscuro que aparece por ahí. Me dieron un puntero, vamos a ver. Esta es la iniciativa de contrataciones abiertas, que trata todo el tema de contratación, no solo de obra pública, sino contratación en general. Se compran papel, lápiz, lo que sea que se compre en las oficinas públicas. La otra iniciativa que está también en este círculo naranja es la iniciativa de transparencia en el tema fiscal, que también toca varias áreas de gobierno, no solo el tema de infraestructura. Y por ahí tenemos una iniciativa aquí pequeñita que es la EITI, que es la iniciativa de transparencia en el sector de industrias extractivas. Y por acá abajito tenemos a COST, que es la iniciativa de transparencia en infraestructura. Aparecen pequeñitos porque son dos temas muy particulares. Estos abarcan varios sectores y varias áreas de gobierno, ¿verdad? Aparecen pequeñitas y son iniciativas que están en crecimiento, quizás la EITI un poco más grande, más en varias partes del mundo, y COST recientemente se lanzó y está ahora en 16 países. Esos 16 países aparecen ahí, casi todos. Todavía nos faltan unos globitos por agregar. Estamos trabajando en países de África, Asia, en Europa y en Centroamérica. Ha habido recientemente un auge, ¿verdad?, con la adhesión de Costa Rica y Panamá. Estaban desde hace tiempo. La iniciativa comenzó como un programa piloto en 8 países del mundo en el 2008. Duró 3 años esa experiencia, financiada por el Banco Mundial y por el Departamento Británico de Desarrollo Internacional, y lo que se hizo fue pilotear en estos 8 países que están en distintos niveles de desarrollo esta iniciativa de transparencia. Una vez que terminó el piloto, lo que se hizo fue extraer lecciones aprendidas para hacer ajustes al programa que se diseñó en un escritorio, y esta validación ayudó a que el 2012 se lanzara a nivel mundial la iniciativa con
opción para adhesión de cualquier país, ahora también cualquier ciudad o instituciones públicas pueden adherirse de forma voluntaria a la iniciativa COST. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que COST nos dice es que se busca transparentar y hacer que se rinda cuentas de las obras de infraestructura pública. Y lo que hace es darnos un estándar global que puede ser adaptado a distintos contextos. Se probó, se validó en países pues menos desarrollados como en África, ¿verdad? Países como Malawi, como Uganda, Zambia, y países pues de América Latina que tienen otro contexto como Guatemala, en países de Europa como el Reino Unido y ahora en Ucrania, en países como Vietnam, tenemos distintos, y el estándar probó que se puede adaptar a esos distintos contextos, a distintas regiones, porque es un estándar flexible sin dejar de ser estándar, por supuesto. Y lo que COST se dice de sí mismo es que es un catalizador esencial para el cambio. Un cambio que viene de este trabajo multisectorial, de este trabajo con gobierno, a la par con sociedad civil y con el sector privado como mínimo, ¿verdad? Pero se puede incorporar, y de hecho en otros países se ha incorporado a la academia como parte, un sector importante para trabajar en esta iniciativa COST. El fin último se trata de cambiar la vida de la gente, que la gente tenga acceso a agua potable, que tenga acceso a educación, a salud, a través de las escuelas bien construidas, de hospitales, ¿verdad? Que estén en las condiciones para poder atender, ¿verdad? Para poder brindar salud en prevención y también en curación. Y la idea es, ustedes me dirán, bueno, pero esto es tan bonito, ese es el discurso, esa es la teoría, ¿verdad? Estamos hablando de que este es el planteamiento, las hipótesis que COST plantea, y es bonito escuchar que quiere lograr cambios en la vida de la gente, pero eso ¿cómo se logra? Ya en campo. Lo que les decía, esta es una característica fundamental de COST. Esto no se puede cambiar, a pesar de que la adhesión de los países es voluntaria. Una vez que ya se suman a la iniciativa, adquieren los países, las ciudades o las instituciones ciertos compromisos que deben cumplir. Y este es uno de ellos. Las iniciativas deben ser lideradas, gestionadas, manejadas por un grupo multisectorial, donde todos los actores que están presentes tengan voz y voto igual. En este caso, el mínimo requerido por COST es que participe en el grupo multisectorial el sector privado, el gobierno y la sociedad civil. Como les mencionaba, la academia también es bienvenida a participar, pueden ser observadores también, entes de control, como pasa en Costa Rica, observadores también de organismos internacionales, como pasa en Honduras y Guatemala, que el Banco Mundial es un invitado permanente a las reuniones del grupo multisectorial. Participan obviamente con voz los observadores, pero sin voto. Y la idea de estos grupos multisectoriales es porque en el sector de infraestructura pública hay dos partes interesadas, ¿verdad? Una, por un lado, el gobierno que contrata obras públicas y la otra, el sector privado que generalmente implementa, ¿verdad? Participa en los procesos de contratación y ejecuta, nos desarrolla la obra pública. Lo que se quiere lograr con este grupo multisectorial, con la sociedad civil incorporada, es lograr un equilibrio, un balance, para que haya efectivamente diálogo en esa mesa multisectorial y para que la ciudadanía tenga confianza en el desarrollo de la iniciativa o del programa nacional. Aparte de esto, que es un punto transversal en todos los programas de COST, deben desarrollarse en los países 3 procesos esenciales, y es como un ciclo. Se inicia con el proceso de divulgación de información. COST provee un estándar, ¿verdad? Nos dice qué puntos de datos o qué elementos se deben divulgar a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de infraestructura pública, desde que lo tenemos en planificación hasta que se recibe la obra a satisfacción. Nos da algunos elementos que son bien básicos, pero también elementos que son considerados relevantes para los procesos subsiguientes, ¿verdad? Con este primer proceso de divulgación
lo que se garantiza como más directamente es el derecho de acceso a la información como un derecho humano, y luego sigue el proceso de aseguramiento. ¿Qué es este proceso de aseguramiento? Este es un proceso de verificación de la información divulgada. Lo que se hace es revisar que se han cumplido con esos 40 puntos de datos que aparecen en el estándar de COST y que los países se comprometen a divulgar de forma proactiva. Este aseguramiento permite la interacción entre un equipo independiente de auditores o verificadores. Se les llama generalmente equipo de aseguramiento, que es un equipo conformado por profesionales independientes que ayudan a analizar la información divulgada, no solo a verificar que esté, como para decir sí o no y otorgar un porcentaje, se divulgó el 40% de los datos o el 50%, sino para hacer una revisión de la documentación presentada y una revisión in situ de los proyectos para ofrecer recomendaciones, todo desde un punto de vista constructivo, colaborativo entre las partes interesadas, entre gobierno, sociedad civil, sector privado, para mejorar la eficiencia, la eficacia, la calidad de las obras. En este sentido, COST no sustituye a los entes de control. Ya existen en nuestros países instituciones públicas que tienen esa facultad por ley, ¿verdad?, de velar porque se implementen bien las obras. Es más un ente que coadyuva, ¿verdad?, en el caso de algunos países como el nuestro, que tiene algunas deficiencias a nivel institucional, que tiene normativas que tampoco regulan ni controlan todo el ciclo de proyectos y sobre todo por las limitaciones presupuestarias. Tenemos que reconocer en nuestros países a veces tenemos tantas obras, ¿verdad?, implementadas por distintos sectores de gobierno, por distintas instituciones a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel cantonal en el caso de ustedes, que realmente pues para cubrir la totalidad del 100% de lo que se está ejecutando, pues los entes contralores, verificadores no tienen la capacidad, y ahí es donde COST coadyuva, ¿verdad?, para poner de relieve aspectos de preocupación cuando se está implementando un proceso. Y hablamos no solo del proceso de construcción, como les repito, hablamos desde que se planifica un proyecto. Ahí se han detectado algunas fallas en algunos países con estos estudios de aseguramiento para en siguientes procesos de aseguramiento, porque es una especie de ciclo, se va avanzando en la iniciativa de forma progresiva. Lo que se busca es que se vaya mejorando poco a poco esos aspectos que se encuentran preocupantes o deficientes. Finalmente, el último proceso, y creo yo el más interesante para el tema de hoy, es el de la auditoría social. Para COST, el hecho de que se ponga información al público, que se hagan estudios de aseguramiento, que se hagan análisis y recomendaciones que no le interesen a los ciudadanos, pues básicamente no sirve de nada. Se considera que son inútiles los esfuerzos donde la ciudadanía no se involucra, donde la ciudadanía no demanda, no pide, no exige, no entra a los sitios web a chequear la información de sus proyectos que se están desarrollando en sus comunidades, porque ellos son los titulares de derechos, los ciudadanos, las ciudadanas. Y en este sentido, al ser titulares de derechos, pueden exigir a los titulares de deber que les rindan cuentas, que les expliquen por qué se decidió hacer esta obra, por qué en este momento, por qué contratar a este, al otro. Y entonces la parte que promueve COST es ese involucramiento de la ciudadanía, preguntando, demandando, haciendo auditoría social. Y esto justamente, esta parte, este proceso nos garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía. Hasta la fecha, ¿qué réditos en general ha tenido la iniciativa COST a nivel de los distintos países que participan de la iniciativa? Las mediciones no se han hecho en todos los países, pero en este gráfico podemos ver, aquí hablamos de, este es El Salvador. Se hace al inicio de los programas, en todos los países se hace un estudio de línea base, estudio de alcance se denomina, y lo que se hace es medir los niveles de acceso a la información o de transparencia en base al estándar que COST proporciona. Muchas veces nuestras leyes
no cubren, nuestro marco jurídico en general no cubren todo lo que COST nos pide en el estándar de divulgar. Y ahí hay un reto, ¿verdad?, de que se emitan normas, regulaciones para que se obligue a la divulgación de información. Pero al inicio eso tal vez no existe. Entonces se mide en cada país, y esto es lo que pasó en El Salvador, que básicamente de los 40 puntos que pide el estándar de COST, se estaba divulgando cerca del 40%. Y cuando ya se implementó COST, ya con el compromiso de los 3 sectores de gobierno, de sociedad civil, sector privado, se hizo el primer proceso de divulgación y se midió, y prácticamente se alcanza casi el 80% de divulgación. Todavía hay un reto, todavía faltan 20% de los datos de los 40, que son básicos, esenciales a lo largo del ciclo. Pero de eso se tratan los programas COST, de progresivamente ir mejorando el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de infraestructura. En este caso, este es Etiopía, igual, más o menos las barras rojas andan similares. Aquí se logró arriba del 80%. Este es Guatemala, igual por acá, y casi el 80%. Estamos más o menos similares. Pero ¿qué pasaba en Honduras? En Honduras nosotros encontramos que el 60% de los datos eran requeridos por la ley. Pero cuando fuimos a verificar, solo el 27% se estaban divulgando, y nuestra contribución del programa a partir de 2014 a la fecha nos ha llevado a un promedio de divulgación de información en varios sectores. Iniciamos con el sector vial, hemos ido avanzando progresivamente con alianzas público-privadas, y ahora vamos a incorporar el sector de puertos y aeropuertos, posteriormente infraestructura social. En cada sector que vamos trabajando encontramos niveles similares, y con los estudios de aseguramiento alcanzamos más del 80% de divulgación de información de acceso libre para la ciudadanía. Pero ¿qué pasa a nivel de derechos humanos? Pasa que COST tiene un impacto directo en algunos casos que se puede ver muy de cerca cuando hablamos, por ejemplo, del agua potable. El tener de acceso al agua ya nos garantiza ese derecho humano de acceso al agua. El tener electricidad nos garantizaría, por ejemplo, que en un hospital hubiera una refrigeradora con las vacunas que están bien preservadas, una escuela, el derecho a la educación, un hospital, el derecho a la salud, y una carretera. Bueno, igual nos puede facilitar un camino rural, el acceso a la misma escuela, el acceso al centro de salud, nos puede garantizar el derecho a la libre circulación, nos puede garantizar el derecho que tenemos a la alimentación, al facilitarnos acceso a mercados para llevar los productos de una zona a otra. Y en este caso, pues hablamos de toda la infraestructura, tanto social como productiva. Cada una de ellas, o en su conjunto, puede contribuir a satisfacer uno o más derechos humanos de la población, y por eso entonces se vuelve más importante, y volvemos de nuevo a la teoría de COST, ¿verdad? COST lo que intenta es cambiar vidas, la vida de la gente, garantizando eficiencia, eficacia y calidad en este tipo de obras públicas. Tenemos algunos avances en ese último proceso esencial, ¿verdad?, que COST considera el más esencial de los 3 procesos, porque los otros 2 no tienen sentido si no hay interés ciudadano. Y aquí tenemos algunos ejemplos en países como Panamá, que en la organización que se llama Movin hace capacitaciones en distintas zonas del país, identifican organizaciones de base, organizaciones comunitarias en las distintas zonas, organizaciones de mujeres, de jóvenes, y los invitan a procesos de capacitación. Estos procesos de capacitación no están enfocados en COST, pero han logrado incorporar el tema en esos procesos que son más pues de veeduría social o auditoría social o de monitoreo, vigilancia ciudadana.
lo que se intenta es formar a la ciudadanía en el tema de derechos y de deberes, y lo que han hecho los colegas es incorporar un capítulo en el proceso de capacitación para, a través de organizaciones que forman parte del grupo multisectorial, llegar a otros sectores de la población. En el caso de El Salvador hay una figura de contralor social que se creó como en los paquetes de fondos de inversión social. En varios de nuestros países se crearon estos fondos y este paquete venía con una recomendación de tener un contralor social, es decir, una persona que a nivel de las comunidades pudiera dar fe de la ejecución de las obras. Y se capacitaban a estos contralores sociales con un manualito, enseñándoles que en cada proyecto de obra social había una bitácora y que él podía ir a revisar esa bitácora y firmar que había estado ahí y que estaba conforme en nombre de la comunidad de la ejecución de ese proyecto. Pues los colegas de Costa El Salvador han encontrado que esta es una figura por la que ellos empezarían las alianzas para trabajar estos procesos de auditoría social. En el caso de Bolivia y Honduras, aunque Bolivia no forma parte de la iniciativa Costa hasta el momento, la traigo aquí en la presentación porque en ambos países funcionan ya unas organizaciones que son creadas por ley, que son exclusivamente para hacer procesos de auditoría social. En ambos países, con distintos nombres, pues esto ya está bien estructurado, ya hay esta tarea que se les asigna a las juntas de vigilancia o comités de vigilancia, como les llaman en Bolivia, que tienen una ley especial para regularlas, y en el caso de Honduras son las comisiones ciudadanas de transparencia, que la ley de municipalidades obliga a su creación con 5 personas que se eligen en cabildo abierto. Estas 5 personas son electas por la comunidad para un periodo de 2 años y tienen la facultad por ley de hacer auditoría social, no solo a la gestión municipal, sino también al gobierno central o incluso organizaciones no gubernamentales que reciben fondos públicos y que se les asigna la tarea de obras, por ejemplo, o de un programa de salud o de educación. Pues esta comisión tiene el derecho de auditar en el término municipal toda la gestión pública, ya sea del nivel central o del nivel local. Para Costa Honduras, ese es su aliado natural para trabajar estos procesos de auditoría social. Y en nuestro caso firmamos convenios de colaboración con estas instancias que ya están creadas, pero así como en nuestro país, en otros países pueden haber otro tipo de organizaciones y es necesario identificarlas para no ir a crear instancias de auditoría social exclusivas para infraestructura, sino en base a lo que ya existe, crear esas capacidades en la ciudadanía para el desarrollo de auditorías sociales a nivel de infraestructura. En nuestro caso, hemos creado una escuela de auditoría social que es una formación que está avalada por la Comisión Nacional de Educación No Formal, que nos permite realmente entrenar y certificar que las personas que nosotros invitamos a participar de esa escuela realmente tienen la capacidad mínima técnica para hacer auditorías sociales, considerando que los temas de infraestructura pues conllevan muchos elementos técnicos que no siempre son fáciles para, digamos, para personas que no somos de formación de ingenierías o temas similares, mucho menos para un ciudadano, pero que sí tiene mucho sentido para él, por ejemplo, la ubicación de una escuela. O por ejemplo la zona de recreación, ¿verdad? Porque son los que conocen su territorio, ellos saben dónde se inunda, dónde el río puede realmente causar un desastre, ¿no? Entonces, la implicación de los ciudadanos, tanto a nivel de la planificación, ahí consultándoles dónde podría ser mejor ubicado un centro de salud o una escuela, tanto durante la ejecución de la obra, ¿verdad?, que participen monitoreando. Muchas veces las empresas que ejecutan obras no están acostumbradas al monitoreo social, pero cuando ven que hay capacidad instalada, que los ciudadanos pueden
entender un contrato de ejecución de obra, entonces se preocupan y hacen su trabajo como debería ser. No más, no menos, como debería ser, solo por tener los ojos vigilantes de la ciudadanía al lado del trabajo que están efectuando. Otro sector importante para auditoría social es el de medios de comunicación. Para nosotros son unos aliados importantes y en nuestro caso el trabajo consiste en también capacitar a los periodistas y a los comunicadores sociales en el tema de infraestructura en general, ¿verdad? Para que los periodistas entiendan y puedan hacer informes, investigaciones periodísticas que nos ayuden, que contribuyan con cost en los países donde existe y si no de forma independiente a monitorear, a vigilar cómo se ejecuta la obra pública. Pero para eso es necesario desarrollar capacidades también en los medios de comunicación. Y en nuestro caso hemos desarrollado un diplomado para periodistas que se llama Transparencia en Infraestructura. Ese diplomado nos garantiza que tienen acceso, que pueden usar los datos que están a disposición del público, que no siempre los datos son de interés de la ciudadanía, pero sí para este sector importante como es el sector de medios de comunicación. Igual en otros países se ha recibido, por ejemplo, a través de teléfonos móviles en Malawi, se ha creado un programa para que la ciudadanía pueda hacer preguntas a través de mensajes de texto. Recordemos el contexto de Malawi, pues no hay mucha capacidad instalada ni acceso al Internet, entonces utilizan la telefonía móvil. En este caso, lo que hace COST es canalizar esas preguntas de la ciudadanía hacia el sector gobierno y lo que aprovechan en los medios de comunicación, convocan a un show de radio a los funcionarios públicos para que puedan dar respuestas a las preguntas que han sido individuales, pero todo el mundo puede escuchar la respuesta y participar interactivamente en ese show de radio para que los ciudadanos queden informados y queden realmente satisfechos de las respuestas que están dando sus instituciones públicas respecto a la ejecución de obras que tienen en su momento algunas dudas, preguntas o comentarios. En el caso de Honduras, nosotros empezamos a recibir por medio del WhatsApp las fotos durante todo el proceso de vigilancia y no solo las fotos, sino que también los comentarios, las limitaciones que estaban encontrando durante el proceso de auditoría social a una carretera, unas comisiones de transparencia que capacitamos y ellos iban todos los días a la obra. Y entonces se hizo como realmente un chat inmenso de comunicación con fotos diciendo: hoy no nos quieren recibir los ingenieros, dicen que están muy ocupados, o diciendo con foto, el contrato dice que todos los trabajadores de estas obras tienen que usar casco y chaleco como medidas de seguridad, y nos mandan la foto y los trabajadores efectivamente sin casco ni chaleco. O también otra foto diciéndonos: están quemando el asfalto en contenedores abiertos. Y aquí el contrato dice que es prohibido quemar el asfalto en contenedores abiertos porque es cancerígeno. Ese tipo de cosas solo pasan cuando la ciudadanía está involucrada, porque aunque nosotros le damos algunos elementos técnicos, los capacitamos en algunas cosas pues específicas de medidas y de materiales, ellos se fijan en otros aspectos, en aspectos sociales, en aspectos ambientales que son tan importantes. Entonces, no está de más considerar también el uso de las redes sociales para lograr la participación de la ciudadanía. Obviamente hay que tener una capacidad instalada de respuesta, ¿verdad? Porque si les abrimos la participación, tenemos que responderles a esa participación. El otro tema es, hemos instaurado un premio para los periodistas, para motivarlos, porque no necesariamente con un proceso de formación llegamos a motivarlos. Entonces, instauramos en Malawi y en Honduras el premio de transparencia en infraestructura dirigido a medios de comunicación. En el caso de Malawi se otorga una vez al año a los
reportajes periodísticos en distintos formatos. En el caso de Honduras hemos decidido, para motivar, para mantener esa motivación permanente, hacerlo durante 2 ediciones cada semestre. Otorgamos ese premio con jurados independientes fuera de COST, profesionales del área, del sector de periodismo, como el Colegio de Periodistas de Honduras, como la Asociación de Medios de Comunicación, etcétera. Incluso la universidad, la Escuela de Periodismo ha participado como jurado en ese premio. Para finalizar, pues otro sector que es importante, y no es el menos, sino que tuve que separar en slides, es el de la academia. Nosotros consideramos que otro segmento de la población que debería estar incorporado a las actividades de COST, a las actividades de transparencia y rendición de cuentas en un país, sea en el sector de infraestructura o en otro sector, es la academia. Para eso, algunas herramientas y experiencias es el diplomados virtuales que estamos haciendo dirigido a estudiantes universitarios, con equipo Polimedia, que nos hace un poco sostenible la inversión en ese tipo de formaciones, y que tienen el respaldo justamente de universidades que pueden certificar el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Y lo que se hace con eso, el objetivo es fomentar las investigaciones académicas sobre el tema. Lo que nosotros no tenemos en Honduras, que ustedes tienen en Costa Rica, es, por ejemplo, este laboratorio. En nuestro caso, las investigaciones son todavía incipientes en nuestro país, y esa es una de las modalidades que hemos encontrado para que los estudiantes universitarios hagan uso de la información divulgada, que vayan al sistema de información, porque son herramientas que existen, que deben ser usadas, y nosotros promovemos el uso de los datos que también se pueden obtener libremente. Hay una apertura de datos en el tema de infraestructura, todo lo que sobra se puede descargar el dato y usar libremente, y nosotros pensamos que tanto el sector de los medios de comunicación, de los periodistas, como los estudiantes universitarios son sectores interesados en datos para análisis posteriores. ¿Y para qué queremos estas investigaciones? No queremos solo plantear en los estudios de aseguramiento que tenemos un problema a la hora de planificar las obras públicas, a la hora de diseñar y de contratar con diseños de 4 años atrás, de 14 años atrás, de 8 años atrás, porque obviamente cuando se licita una obra, cuando se contrata una obra con diseños desactualizados, lo que pasa es que al primer mes de ejecución de la obra, el contrato sufre modificación, y sufre modificación porque el diseño estaba desactualizado. Pero esa es una práctica que hemos encontrado nosotros y que hemos propuesto a las universidades que investiguen cómo podemos ayudar a las instituciones públicas a certificar que los diseños que ya se mandan para licitar son diseños de 1 año atrás como mínimo. Y así nosotros proponemos, derivados de nuestros estudios, diversos temas que requieren profundización, que requieren de profesionales que investiguen y que nos den opciones de solución para presentarle al gobierno mejores recomendaciones y ayudarle a implementarlas. Y todo esto, bueno, lo que queremos lograr es justamente incidencia en políticas públicas, pero incidencia que se basa en evidencias. ¿Y por qué? Porque la infraestructura es importante y la gobernanza es importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a doña Evelyn por la excelente radiografía que nos acaba de dar. A continuación escucharemos los comentarios por parte de la máster Evelyn Villarreal Fernández, de la Asociación Costa Rica Íntegra. Doña Evelyn.
Muy buenos días, tengan todos y todas. Es un gran placer estar aquí en el Foro de Transparencia del 2017 y este año dedicado a un tema que, como ya lo han reiterado las personas que hablaron antes, que nos afecta a todos. Yo muy rápidamente en estos comentarios quisiera reiterar los desafíos que ya han señalado los demás expositores que tenemos para el caso específico de Costa Rica. Ya han mencionado los altos niveles de percepción de la corrupción que tenemos para el sector público, en donde el sector de compras públicas y de infraestructura es uno de los más vulnerables, acceso limitadísimo a la información relacionada con compras públicas en general, pero aún más en el tema de inversión en infraestructura por ser un tema tan especializado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en este momento en Costa Rica al menos 17 sistemas de compra funcionando paralelamente con distintos niveles de información accesible a la gente, con distintos niveles de informes. Y bueno, y la justificación de por qué dedicarle este foro de este año a este tema, y además creo que no somos los únicos, sino que estamos abonando a otros esfuerzos que se han realizado. El BID, por ejemplo, realizó a principios de este año un seminario enorme dedicado a temas de eficiencia y transparencia en la infraestructura, en la inversión pública. Y bueno, es que no es casual, resulta que tenemos desde hace varios años un crecimiento importante en los recursos de infraestructura y lo que vemos es que esto no impacta significativamente el desarrollo del país, no vemos una mejora significativa. Y además múltiples informes de la NAME, por cierto, uno muy completo del año 2015, si no me equivoco, múltiples informes de la Contraloría, del BID, han señalado reiteradamente las debilidades institucionales que tiene la institución rectora de este tema para ejecutar sus presupuestos. Esos son desafíos que ya más o menos han ido tocando todos, pero quisiera enfatizar en esto de los desafíos en el tema de la percepción y no sé si se ve muy bien, pero bueno, estos son los resultados de la encuesta que hizo la Contraloría General de la República a inicios de este año. Solo voy a destacar dos. Ellos dividieron la población encuestada en tres grandes sectores: funcionarios públicos, ciudadanía en general y proveedores del Estado. En esta parte de proveedores del Estado, que es la parte verde, el 55% de las empresas oferentes dice que hay corrupción en las compras públicas y que eso le significan aproximadamente el 15% del monto de un contrato. Pagar sobornos. Esto es aquí, estamos hablando de una encuesta realizada por la Contraloría en este año. Y vean otro tema que les voy a mencionar más adelante. De los funcionarios públicos que respondieron a la encuesta, el 46% dice que desconfía de los canales de denuncia de corrupción. Y el 41% desconocía del todo a dónde poner una denuncia sobre corrupción, los funcionarios públicos. Estos son los desafíos que tenemos por un lado, pero la otra parte del comentario, y es el que me gustaría darle más énfasis, es en las oportunidades que se nos presentan en este momento para generar un cambio en esta temática. Y creo que ha quedado muy claro que ya la inversión en infraestructura dejó de ser un tema de exclusivo, digamos, de tratamiento exclusivo entre el gobierno y las empresas constructoras, ¿verdad? Creo que la ciudadanía ha ido concientizándose de su derecho de participar desde el inicio mismo de la definición de la necesidad. Así que ya, digamos, como que tenemos un camino avanzado en el papel o en el espacio que
nos merecemos en esta temática. La otra gran oportunidad es que estos montos y esta inversión en infraestructura va a seguir creciendo, ¿verdad? O sea, esto debería ser como un atractivo para involucrarse todavía más, porque hay muchos recursos que vienen y que van a seguir viniendo. Las obras van a ser cada vez más complicadas y más costosas por el crecimiento de la población y de las necesidades cada vez más especializadas. Pensemos ahora en el tema, digamos, de cómo incluir todos los estándares de cambio climático a los temas de infraestructura. O sea, se nos vienen muchos retos, entonces este va a seguir siendo un sector muy, muy importante en términos de la inversión pública que hagan los gobiernos. Pero la otra cosa interesante de esta inversión es que cada vez es más descentralizada. O sea, ya no se concentra solamente en San José, sino que ustedes ven grandes obras de infraestructura fuera del Valle Central. Esto hace que la gente esté más cercana, son obras más cercanas a las comunidades que también ojalá pudieran motivarle más a la gente a participar, porque sí ya los afecta directamente, no es una construcción allá en San José, sino son cosas muy cerca de nuestras casas. Otra oportunidad importante es que han estado tomando auge lentamente, pero creo que tienen un gran potencial las alianzas público-privadas en este tema. Y además confluyen en el país una serie de agendas internacionales en las que ya Costa Rica de por sí está comprometida y ya ha adquirido compromisos con diversos organismos internacionales que entre todas, si pensamos en la agenda, digamos, de todo lo que tiene que hacer el país para lograr la adhesión a la OECD, o en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o en la agenda de cambio climático que también nos comprometimos, o en la agenda de gobierno abierto, todas estas agendas promueven de alguna manera, unas más indirectas que otras, pero promueven la transparencia y la eficacia en la infraestructura y en la inversión pública en general. Y otra gran oportunidad también que quisiera señalar aquí, y más en términos propositivos, es que ya muchas de las herramientas para que la sociedad civil se involucre en estos temas ya se han inventado, y es más, se han probado de manera exitosa en otros países. Doña Evelyn, mi tocaya, nos explicaba en detalle la herramienta de COS, que son estándares de transparencia para el sector construcción, pero también hay otra gran cantidad de herramientas que están ahí disponibles, gratuitas, inclusive que los organismos que las hacen están dispuestos a dar cooperación técnica a la gente que quiera aplicarlas. Así que no hay que inventarse el agua tibia. En muchos de estos temas ya, como les digo, hay metodologías probadas que pudiéramos adaptar. Y finalmente cierro con unos pendientes que sí quisiéramos dejar un poco para avanzar en el tema de la incidencia desde una organización como Costa Rica Íntegra, y que tienen mucho que ver con este tema de transparencia en la infraestructura. Uno de ellos, un pendiente enorme que hay en el país, es la protección al denunciante. Para la mayoría de estos casos de corrupción se necesita que un denunciante interno, ya sea de la empresa que está contratada o del gobierno, lo denuncie, porque es muy difícil para la gente detectar las irregularidades desde afuera. Y aquí tenemos todavía muy baja protección para los denunciantes de corrupción, inclusive no hay protección laboral, por ejemplo, que le impida a la empresa no despedir a una persona que haga una denuncia. El otro gran pendiente que tenemos en el país es avanzar hacia un sistema unificado de compras, y sobre todo, bueno, no importa si existen varios sistemas o coexisten, pero el punto es que ninguno de los que existen en este momento tienen estándares de rendición de cuentas adecuados a los estándares internacionales. Para darles un ejemplo, si uno ingresa a la plataforma del SICOP, el informe del año pasado está en PDF, tiene de compras, ¿verdad? Tiene cuadritos que los autores del informe seleccionan
bueno, como resúmenes. Entonces son grandes, digamos, como obstáculos para especialistas, investigadores, inclusive para periodismo de datos, que quisiera entrar a ver, bueno, yo quiero saber todos los que le han vendido un lápiz al sector público en los últimos 10 años. ¿Cuánto le ha costado ese lápiz a todas las instituciones? ¿Quiénes son los principales proveedores? Ese tipo de cosas no se pueden hacer en este momento con las plataformas que existen. Y la otra parte muy importante de este tema que no podemos dejar por fuera es el sector privado, perdón. O sea, no solo es un esfuerzo desde la ciudadanía o desde el Estado, sino que el sector privado es la otra parte, digamos, la pareja del baile, que también necesita mejorar muchísimo sus estándares de integridad y probidad. Aquí apenas estamos empezando en los temas de business integrity, que son, digamos, como los estándares internacionales que se les piden a las compañías para probar que están haciendo esfuerzos anticorrupción. Esto está en pañales aquí. La responsabilidad social de las empresas se sigue entendiendo mucho como filantropía y no incluye todavía esta cultura de legalidad de las empresas, porque también para hacer un negocio corrupto se necesitan dos, ¿verdad? Y también en el tema del sector público, la ventaja es que hay muchas herramientas disponibles. Una que me interesaría, además de COS, que ya la señaló Evelyn, me interesa, digamos, una que ha sido muy exitosa, que son los pactos de integridad que usan las empresas, especialmente en el sector infraestructura, donde no hay tanta competencia. O sea, no hay cientos de empresas como puede ser para vender un lápiz. En el sector de infraestructura no hay tanta competencia, entonces las pocas empresas que hay han hecho pactos de integridad en otros países, se comprometen a que para licitar en tal cartel ninguna de las empresas va a dar sobornos, a brincarse de requerimientos, a hacer, digamos, nada ilegal. Y estos pactos de integridad son monitoreados por un jurado que generalmente incluye academia y sociedad civil, para ver si las empresas cumplen con lo que pactaron voluntariamente. Este tipo de cosas y otras muchas herramientas más son propias, digamos, de un sector privado que quisiera impulsar acciones en la lucha contra la corrupción. Bueno, resumo, muchos desafíos efectivamente, pero también yo quiero señalar este momento de oportunidad que tenemos para hacer una ampliación real en la participación de la gente en temas de infraestructura, que tiene por objetivo no solo mejorar la transparencia y la lucha anticorrupción, sino hacer más eficientes y beneficiosas las obras de infraestructura del país. Muchas gracias.